Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Salazar y seguimos estudiando el libro de Gálatas. En esta oportunidad voy a estar compartiendo contigo del capítulo 1, el versículo 6 al versículo 10. Y he titulado este devocional Firmes en el Evangelio. Y qué importante es poder entender que debemos estar firmes en el Evangelio que nosotros hemos creído, en nuestra fe, y que no dejemos que nadie nos mueva de esa firmeza. Y Pablo es muy enfático en esto, y vamos a leer el pasaje que nos toca en esta oportunidad. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, en primer lugar, Pablo está sorprendido. La nueva traducción viviente traduce este pasaje de la siguiente manera. Él va diciendo que Pablo dice: estoy horrorizado. Él usa esta palabra: estoy horrorizado. Ahora, ¿por qué Pablo reacciona de esta manera? Porque las iglesias de la región de Galacia, a quienes él les había anunciado el evangelio desde el inicio, desde el principio, pues habían cambiado de bando, se habían alejado del evangelio que Pablo les había predicado. De esta manera, habían abandonado su fe de una manera repentina, de una manera súbita, y estaban siguiendo otras enseñanzas. Así que imagínate, tú después de haber trabajado, después de haber estado insistentemente ayudando, vamos a imaginar que estás ahí trabajando en tu casa, ¿verdad? No sé si construyéndola y todo, y de pronto alguien viene y tira abajo tu casa. Imagínate cómo te sentirías si alguien viene a sabotear tu trabajo. Así que a Pablo le había costado sudor y lágrima, le había costado sangre y lágrima el poder comenzar la obra de Dios, de poder llevar a personas a Cristo y predicarles el evangelio. Y había un grupo de enemigos de la fe que estaban ahí haciendo estragos en las iglesias. Vamos a ver tres verdades que Pablo nos refiere en este texto. En primer lugar, vamos a encontrar que Pablo nos advierte de que aquellas personas que estaban entrando a la iglesia para poder, confundir, estaban predicando otro evangelio. Y Pablo habla acerca de que estas iglesias estaban abandonando su fe y estaban siguiendo un evangelio diferente. Así que nota en primer lugar esta primera verdad. Pablo no está diciendo que existen dos evangelios. Pablo simplemente está diciendo que existe un evangelio, pero que además hay quienes están pervirtiendo ese evangelio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí el término que Pablo utiliza para hablar acerca de un evangelio diferente es el término etéreo. Y esta palabra, este término, habla de algo que es diferente en su tipo, algo que ha sido alterado en su esencia. Y Pablo dice: yo les prediqué el evangelio. Este evangelio que Pablo les había predicado era un evangelio que él había recibido por medio de la revelación de Cristo. Este era el evangelio de Jesucristo. Cuando nos preguntamos ¿qué es el evangelio? El evangelio es la persona de Cristo. Es nombrar a Jesús, es presentar a Jesús como debe ser presentado. Cuando hablamos acerca del evangelio nos referimos a que el pecador es justificado por la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio. Y ese evangelio trae libertad. El evangelio de Cristo trae perdón, trae justificación, trae salvación, trae libertad. Así que Pablo los está confrontando a estos creyentes de las iglesias de Galacia, de toda esta región, porque ellos estaban apartándose del evangelio y estaban siguiendo un evangelio diferente, el evangelio que Pablo no les había predicado,
el evangelio que Pablo no les había anunciado desde el principio. Ellos habían recibido el mensaje, ellos estaban viniendo de haber seguido una vida de paganismo y habían dejado sus creencias paganas para seguir a la fe verdadera, pero ahora había un grupo que se llamaban los judaizantes, que habían entrado cuando Pablo había salido de ese lugar, había continuado con su viaje, y tras Pablo habían llegado a las iglesias a decirles: no, mira, este Pablo no es un apóstol verdadero, en realidad la enseñanza de Pablo no es la correcta, la enseñanza que ustedes tienen que seguir, bueno, ustedes tienen que cumplir la ley judía, ustedes tienen que guardar el sabbat, tienen que circuncidarse, tienen que dejar de comer esas comidas prohibidas, ¿verdad? El cerdo, por ejemplo, ellos les estaban imponiendo ciertas reglas que ellos tenían que seguir si realmente ellos querían tener esa salvación. Es decir, que ellos estaban añadiendo a la fe, a la justificación por la fe en Jesucristo, las obras de la ley. Eso es lo que estaba sucediendo. Y había llegado ese convencimiento a tal punto que habían logrado que todos estos creyentes de todas estas iglesias de la región de Galacia se volvieran atrás y empezaran a seguirles a ellos, a sus enseñanzas. Te hago una pregunta. Cuando alguien viene en forma insistente a enseñarte cosas que no están en la Biblia, a enseñarte otras cosas que no has recibido desde el principio, en el momento que escuchaste el Evangelio, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces cuando esas personas te quieren convencer de cosas que no están en la Biblia, de verdades que tú las recibiste pero que están siendo alteradas? ¿Sabes? Deberíamos tener una actitud de rechazo, deberíamos cuidarnos de esas personas. Y Pablo nos advierte esta primera verdad: no hay dos evangelios, hay un solo evangelio, pero hay quienes están ahí tratando de presentarnos un evangelio diferente. Y esa es la segunda verdad que Pablo les advierte más adelante, porque en el versículo 7 dice: no hay otro evangelio. Y dice: sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta es la segunda verdad, que debemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que hay quienes quieren pervertir el evangelio. Mira, para poder entender aquí esta segunda verdad, hay dos palabras que son importantes que debemos estudiar. En primer lugar, Pablo habla acerca de estas personas que vienen a perturbar. Vienen a perturbar. ¿A quiénes? A ti, a los creyentes, a aquellos que están comenzando en la fe, a aquellos que están comenzando a leer su Biblia y están comenzando a conocer más a Dios. Y esta palabra, perturbar, es la palabra tarazo en el griego. Y esta palabra nos da la idea como si alguien viniera y se acercara a un agua tranquila, a un estanque cuya agua es transparente, y empezara a agitarla, empezar a mover el agua de un lado a otro y moverlo de tal manera que revolviera todo. El resultado es dejar el agua turbia. No hay claridad. Y esto, mi querido hermano, es cuando alguien viene a ti con la intención de confundirte, con la intención de traer a ti un estrago o producir eso en ti, de tal manera que cuando tú lo escuchas quedas perplejo y emocionalmente quedas agitado. Sabes, me pasó hace algún tiempo, recuerdo hace algunos años, que estaba discipulando a un joven y estábamos reunidos para nuestra charla y yo lo estaba esperando cuando llega de una manera repentina, me toca la puerta y me dice: Joel, he estado escuchando a estas personas que me han hablado de algo muy diferente a lo que yo he recibido aquí, y empezaba ahí a agitarse y estaba confundido y me expresó que él se sentía emocionalmente agitado y turbado.
¿Sabes? Eso pasa cuando nosotros le abrimos la puerta a alguien que viene con otra enseñanza, que alguien viene con esa intención de confundirte. La segunda palabra que Pablo va a utilizar aquí es la palabra pervertir. Estas personas vienen con la intención de pervertir el evangelio. Esta palabra pervertir significa corromper la esencia de algo. Y aquí estamos hablando del evangelio, por lo tanto, estas personas estaban queriendo, ¿qué cosa? Cambiar el evangelio, añadirle a esa pureza del evangelio las obras de la ley. Era de tal manera que esto estaba cambiando el evangelio. Ahora, nuevamente, no es que exista dos evangelios, existe un evangelio. No hay otro, dice Pablo, pero hay quienes quieren pervertir, quieren cambiar, quieren corromper ese evangelio. Ellos quieren adulterar la pureza del evangelio. Así que esta es la segunda verdad, que no debemos ignorar que hay personas así que tratan de confundirnos. Pablo les llama falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Ten cuidado. Y la tercera verdad que vemos aquí, en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, o a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite en el versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sabes, esta palabra es fuerte. Se usaba en el Antiguo Testamento también. Habla acerca de la maldición de Dios hacia aquellas personas, ¿verdad?, que en este caso están pervirtiendo el evangelio. Sabes, hay dos maldiciones o dos veces que se da esta maldición en el Nuevo Testamento. Pablo habla acerca de aquellos que quieren pervertir el evangelio, pero también de aquellos que no aman al Señor. Ahí lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, donde dice claramente que aquel que no ama al Señor sea anatema. Ahora, esta palabra o este concepto en el Antiguo Testamento aparece en Levíticos capítulo 27, versículo 29. Y la sentencia es que aquella persona debía ser exterminada completamente, sacada de la comunidad, En el Nuevo Testamento la idea es que esta persona debe ser excomulgada, sacada de la comunión de la iglesia. No debemos permitir que una persona venga a pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Hemos visto tres verdades en este pasaje. No hay otro evangelio. Hay quienes quieren pervertir el evangelio y hay una maldición para quienes anuncian otro evangelio. ¿Sabes? La Biblia le da tanta importancia a mantener la pureza de nuestra fe. No debemos descuidar nuestra salvación, dice el autor del libro de Hebreos. No debemos prestar oídos a falsas enseñanzas y no debemos permitir que alguien venga a perturbarnos. También debemos cuidarnos a nosotros mismos, de seguir la sana doctrina, de estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo seamos un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mi oración es que tú puedas cuidar tu fe, pero que esa fe sea basada en la palabra de Dios. Así que estas tres verdades nos van a ayudar a mantenernos, como hemos dicho, firmes en el evangelio. Que Dios te bendiga.